Capítulo 1. La caída de Lucian. Un escuadrón de oficiales armados estaba en el tejado, con sus armas apuntando a un solo hombre. Luciano. El nombre infundía miedo tanto en criminales como en la élite. No era solo un fugitivo, sino un espectro vengativo, susurrado en rincones oscuros y transmitido por todos los canales de noticias. Buscado por el asesinato de funcionarios corruptos, magnates corporativos y capos del crimen organizado, su recompensa se había disparado a la astronómica cifra de $10 millones. Y esta noche, la caza había llegado a su clímax. Las sirenas aullaban en las calles, sus ecos se mezclaban con el murmullo inquieto de una multitud cada vez mayor. Decenas de civiles se habían reunido, con sus teléfonos en alto, ansiosos por capturar el momento en que se haría justicia o se desataría el caos. Para los oficiales, esto debería haber sido una victoria. Sin embargo, al contemplar la figura ensangrentada que se alzaba al borde del tejado, la inquietud les invadió las venas. Lucian se mantuvo erguido, imperturbable. Su abrigo negro se le pegaba al cuerpo, empapado en sangre fresca, un brutal testimonio de los cadáveres que había dejado atrás. Los restos de los altos ejecutivos de Secure Corporate aún manchaban su ropa. «Ponte de rodillas y levanta las manos», gritó un oficial. «Si intentas correr, te vaciaré este maldito cargador», amenazó otro. Lucian suspiró, pasándose una mano por el pelo ensangrentado. Su mirada los recorrió, indiferente. «¿Acaso entienden lo que está pasando, idiotas?», murmuró. «Creen que esto es una victoria, ¿verdad?». El oficial al mando apretó el fusil con más fuerza. «Estás acabado, Lucian. Te tenemos rodeado». Lucian soltó una risa aguda y sin alegría. «¿Rodeado?». Dio un paso lento hacia la cornisa. Si hubiera querido escapar, lo habría hecho por abajo. ¿Crees que subí corriendo porque estoy atrapado? Con un movimiento rápido, se quitó el zapato ensangrentado de una patada, lanzándolo hacia ellos. Varios oficiales se estremecieron, esquivándolos instintivamente, como si esperaran un ataque. Lucian sonrió. Patético. «Deja de perder el tiempo y...». ¿Dando largas? La mirada de Lucian se ensombreció. «Dígame, oficial. ¿Dónde estaba cuando necesitaban justicia?». La pregunta congeló el aire. Lucian exhaló lentamente. «Gente como tú. Te haces el héroe cuando las cámaras están encendidas. Pero ¿dónde estabas cuando una familia fue masacrada en su propia casa? ¿Dónde estabas cuando los poderosos aplastaron a los inocentes?». Su voz se volvió aguda. «Ah, claro. Te pagaban». Un destello de vacilación cruzó el rostro del oficial. Lucian rió con amargura. «Por eso hice tu trabajo. Por eso limpié la porquería que ignoraste». Se giró hacia el borde, levantando ligeramente los brazos. «Espera, va a saltar», gritó alguien. El pánico se extendió por las filas. «Mierda, dispárale antes de que...». Lucian giró la cabeza levemente y una rara y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. «Demasiado lento». Y dicho esto, se bajó de la cornisa. El viento aullaba junto a sus oídos mientras se desplomaba. Las luces de la ciudad se difuminaron en destellos dorados y rojos, y el mundo se inclinó a cámara lenta. Las balas lo siguieron. Una le atravesó el hombro, otra le rozó las costillas, pero el dolor era distante, insignificante. Para Luciano, esto era la libertad. Su mente vagó. Tenía 5 años cuando su mundo se hizo ánicos. 5 cuando sus padres, personas comunes que simplemente habían expuesto la verdad, fueron masacrados ante sus ojos. Sus gritos habían sido reales. Su sangre había sido real. Pero la justicia nunca había sido real. Recordó haber contemplado sus cuerpos sin vida. Recordó la risa de los hombres que lo hicieron. Recordó cómo la policía cerró el caso sin un solo arresto. Así que se había convertido en justicia. Durante años, persiguió a los responsables. Los mató, uno por uno. Al principio, fue venganza. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. El mundo estaba lleno de monstruos con trajes, criminales en puestos altos, jueces que vendían veredictos y oficiales que aceptaban sobornos. Lucian simplemente había equilibrado la balanza. Pero ahora fue suficiente. Lucian exhaló, con el corazón firme incluso mientras el suelo se precipitaba hacia él. «¿Estás mirando, mamá? Papá?».
Si existe el cielo, probablemente me estés maldiciendo ahora mismo. Una suave risa escapó de sus labios. Sé que no soy un héroe. Pero nunca maté a inocentes. Nunca lastimé a quienes no lo merecían. Su visión se volvió borrosa. Quizás. Debería haber matado más. Luego el impacto. Un golpe húmedo resonó por la calle. La fuerza destrozó huesos y carne, tiñendo el pavimento de un rojo grotesco. Los peatones gritaron. Algunos tuvieron arcadas. Otros se tambalearon hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Los oficiales se quedaron congelados, con las manos todavía agarrando sus armas. Las transmisiones en vivo continuaron. El mundo fue testigo. Una leyenda había caído. Pero para Lucian, este no fue el final. Capítulo 2. Una nueva realidad. Oscuridad. La conciencia de Lucian flotaba en un vacío ingrávido, desconectado de todo. No podía distinguir si estaba vivo o muerto. Lo último que recordaba era el viento que caía rugiendo junto a sus oídos, las balas atravesándole el cuerpo, las luces de la ciudad difuminándose en franjas de color. Luego, el pavimento frío y duro acercándose a él. Entonces esto fue la muerte. Entonces, ¿por qué aún podía pensar? ¿Por qué aún podía sentir? Una luz penetrante rompió la oscuridad. Felicidades. Te han elegido para una segunda oportunidad en la vida. Una pantalla brillante se materializó ante él, su luz misteriosa atravesó el vacío. Lucian entrecerró los ojos. Sus instintos gritaban: trampa. ¿Pero dónde estaba el enemigo? ¿Era una alucinación moribunda? ¿Un último fallo en su cerebro antes de apagarse? Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, permaneció suspendido en la nada. Esto no era el olvido. Fue algo más. Dejó escapar un suspiro lento mientras su mente aguda se adaptaba. Vaya. Una segunda oportunidad. Yo. ¡Qué increíble! La idea era casi risible. Un asesino como él, consiguiendo una segunda oportunidad. Si el más allá era real, estaba seguro de que pertenecía al infierno. Y sin embargo, allí estaba. Por favor, elige tu nuevo estado en la vida. Rey. Príncipe. Jefe. Jefe militar. Erudito. Lucian se burló. TCH. ¿Qué clase de montaje tan ridículo es este? Sus instintos se activaron mientras evaluaba sus opciones. Un rey. Demasiada responsabilidad, demasiados enemigos. Un señor de la guerra. Una forma segura de morir joven. Un jefe o un erudito. Ninguno le convenía. Eso le otorgaba al príncipe un estatus alto, pero no el objetivo principal. Poder, pero suficiente margen de maniobra. Él lo seleccionó. La pantalla parpadeó. Disfruta de tu nueva vida, príncipe Lucian Westergaard. Y luego. Auge. Una explosión ensordecedora. Una oleada de dolor. Entonces nada. Islas del Sur, la corte imperial. El gran salón de la corte imperial permanecía en silencio, salvo por el suave roce de las túnicas y los murmullos de los nobles reunidos. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando sombras distorsionadas sobre el pulido suelo de mármol. En el centro de la habitación se encontraba un joven con las manos encadenadas. Con la cabeza gacha, su mente corría. ¿Dónde estoy? La mirada penetrante de Lucian recorrió todo el lugar. Analizó rápidamente las salidas, el número de guardias, la ubicación de las armas. Pero entonces, una ola de recuerdos extraños se estrelló contra él. 2 vidas. Chocando. Lucian Westergaard, el 10º príncipe de las Islas del Sur. Un noble nacido en el poder, pero eclipsado por su hermano mayor, Lars, el príncipe heredero. Un príncipe despreciado por sus hermanos. Y ahora, fue acusado de asesinar a su hermano. TCH. Claro, lo primero que pasa en mi segunda vida es que me incriminen. Apretó la mandíbula mientras la voz del juez resonó en la sala. Lucian Westergaard, usted ha sido declarado culpable de conspirar para asesinar a su Alteza, el príncipe David Westergaard. Un murmullo se extendió entre los cortesanos, pero Lucian los ignoró. Rebuscó entre los recuerdos de su predecesor. Su hermano le había enviado una carta privada con su sello real invitándolo a una reunión secreta. Sin explicaciones. Sin advertencias.
Se fue de todos modos. Pero cuando llegó a su habitación, encontró su cuerpo sin vida en la cama, con un cuchillo sobresaliendo de su pecho. Entonces, casi en el momento perfecto, los guardias irrumpieron. La sangre aún estaba fresca en sus manos. Intentó sacar el cuchillo en un intento desesperado por salvarlo. Pero en cuanto lo vieron, la decisión ya estaba tomada. Lucian fue el culpable. La voz del juez lo devolvió a la realidad. Las pruebas en tu contra son abrumadoras. Testimonios, documentos y tu comportamiento sospechoso han llevado a una conclusión ineludible. Has traicionado a tu familia, a tu reino y a tu pueblo. Lucian lo miró fijamente con expresión vacía. ¿Familia? ¿Reino? ¿Pueblo? Los recuerdos de su predecesor dejaron una cosa clara. Él nunca había sido parte de nada de eso. Su familia lo rechazaba. Su reino lo trataba como un paria. El pueblo lo veía como una mancha en la estirpe real. Esto no fue una traición. Fue una ejecución. El juez continuó. Por este crimen, recibirás el castigo máximo. Beberás el maná de la nada y serás condenado al destierro de las islas del sur. Serás llevado a Grimol, donde vivirás el resto de tus días en aislamiento. Un caballero dio un paso adelante, llevando un frasco lleno de un líquido negro brillante. El cuerpo de Lucian se tensó. Sus instintos gritaban peligro. Intentó resistirse, pero los guardias le obligaron a abrir la boca. Las cadenas lo ataban demasiado fuerte como para liberarse. En el momento en que el líquido tocó su lengua. Dolor. Era como si le desgarraran las entrañas, como si le drenaran la esencia misma. Una fuerza como nunca antes había sentido, como si algo dentro de él le estuviera siendo arrancado por la fuerza. «Maldita sea», exclamó con voz ronca por la agonía. «Silencio», gritó el juez, golpeando con su mazo. Lucian se desplomó de rodillas, jadeando. Podía sentirlo, algo dentro de él se había ido. Entre el público, 11 hermanos reales estaban sentados observando. Lars, el príncipe heredero. El segundo príncipe. Hasta el más joven, el 13º príncipe Hans. Lo observaban con expresiones indescifrables, como si presenciaran un proceso judicial rutinario. Excepto uno. La mirada de Lucian se fijó en la sonrisa familiar del príncipe Teodoro. El segundo príncipe. Un bastardo sádico que había atormentado al ex Lucian desde la infancia. Un noble celoso y cruel que lo despreciaba. Entonces, eras tú. Lucian luchó contra los guardias, incluso intentó morder a uno de ellos, pero las cadenas lo resistieron. Los guardias lo sacaron a rastras de la sala del tribunal y las pesadas puertas se cerraron de golpe tras él. Capítulo 3. El viaje. Las gaviotas planeaban sobre las olas rompientes, sus graznidos mezclándose con el rugido del viento. Abajo, el profundo mar azul se extendía interminablemente, su superficie solo interrumpida por el salto ocasional de alguna marsopa. De la espesa niebla emergió un acorazado, surcando el agua como un depredador. En la cubierta, arrastraron a Lucian hacia adelante, con las muñecas atadas con gruesas cuerdas. Las manos rudas de los guardias lo empujaron hacia un poste de madera, donde lo ataron firmemente. Forcejeó, pero la fuerza aún no había regresado a su cuerpo. Sentía las extremidades pesadas y torpes, como si la esencia misma de su ser hubiera sido drenada. Los efectos persistentes del maná de la nada hacían que incluso mantenerse en pie fuera un desafío. Arriba, las nubes de tormenta se agitaban, reflejando la agitación que lo aquejaba. El aroma a sal y madera húmeda impregnaba el aire mientras el barco se balanceaba bajo sus pies, avanzando con paso firme hacia Grimol, una isla prisión donde los olvidados eran enviados a consumirse. Un guardia se acercó, con el aliento apestando a alcohol y carne rancia. Su sonrisa se ensanchó con burla. ¿No es genial? El aire salado del mar, el viento en la cara. Un día perfecto para estar en el mar, oh, príncipe Lucian. Soltó una risa áspera y los demás marineros se le unieron. Sus burlas resonaron por toda la cubierta. Lucian entrecerró los ojos. Entonces, sin previo aviso, escupió la saliva que cayó justo en la cara engreída del guardia. Mestizo. La risa murió instantáneamente. El rostro del guardia se retorció de furia. Sin dudarlo, le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula a Lucian, que le hizo caer la cabeza de golpe.
Sintió un dolor intenso en el cráneo, pero Lucian se limitó a reír con sarcasmo, con el sabor a sangre en la lengua. Hijo de puta, deberías estar agradecido de que todavía estás vivo. Gruñó el guardia, agitando el puño. Otro marinero, más joven y con una energía nerviosa, murmuró en voz baja. No es que importe. De todas formas, nunca volverá a usar magia. Lucian permaneció en silencio, enmascarando sus emociones detrás de una expresión vacía. Nunca vuelvas a usar magia, ¿eh? Transcurrieron unas horas, y el barco se adentró en nuevas aguas, marcadas por imponentes acantilados, rocas escarpadas y un silencio inquietante que se apoderó de la tripulación. El archipiélago bárbaro. El capitán estaba al timón, con la vista fija en el horizonte. Respiró hondo, respirando el aire fresco del océano antes de volverse hacia sus hombres. Un viento fuerte y agradable y mar de popa. El rey Tritón debe estar de buen humor. Uno de los guardias más jóvenes dudó antes de hablar. ¿Existe realmente el rey Tritón? El capitán soltó una risita. Pero si es el gobernante de la gente del mar, muchacho. Creía que todo buen marinero lo conocía. Desde que el semidios del viento y el mar le robó el corazón a Tefiti, el océano ha estado agitado y el rey Tritón es el único que lo calma, pero aún así sigue siendo peligroso. Sobre todo aquí, en estas aguas malditas donde habitan los dragones. Las orejas de Lucian se animaron ante eso. ¿Dragones? Incluso con su cuerpo debilitado, sonrió. Este exilio podría ser más interesante de lo que pensaba. Atlántica, el palacio real resplandecía bajo la luz del agua, sus paredes de coral iluminadas por la brillante flora marina. Sin embargo, el gran salón del trono no ofrecía calidez. Ariel se encontraba ante su padre, el rey Tritón, con su vibrante cabello rojo ondeando a su alrededor como seda en la corriente. Bajó la mirada, con la culpa reflejada en su rostro, mientras su padre se cernía sobre ella, con el tridente en la mano. La voz profunda de Tritón resonó en la cámara. No sé qué vamos a hacer contigo, jovencita. Ariel se alzó fugazmente y dijo en voz baja. Papá, lo siento. Se me olvidó. La expresión de Tritón se endureció. Como resultado de tu descuido. Sebastián, flotando junto al rey, se cruzó de brazos. Qué comportamiento tan descuidado e imprudente. Intervino. Tritón asintió. Toda la celebración fue, arruinado. Completamente destruido. Intervino Sebastián de nuevo, agitando dramáticamente las garras. Ese concierto se suponía que sería la cumbre de mi distinguida carrera. Ahora, gracias a ti, soy el hazmerreír de todo el reino. Flounder, flotando junto a Ariel, dudó antes de soltar. Pero no fue su culpa. Primero, nos persiguió un tiburón. Sí. Lo intentamos, pero no pudimos, y luego guau. Y entonces estuvimos a salvo. Pero entonces llegó una gaviota, y fue esto y aquello, y... Tritón frunció el ceño. ¿Gaviota? ¿Qué? Entrecerró los ojos. Volviste a la superficie, ¿verdad? ¿Verdad? Ariel abrió la boca, pero titubeó. No pasó nada. Tritón apretó con más fuerza su tridente. Ariel, ¿cuántas veces tendremos que pasar por esto? Podrías haber sido visto por uno de esos bárbaros o por uno de esos humanos. Ariel apretó los puños. Papá, no son bárbaros. La voz de Tritón se alzó, su poder sacudió la sala. Son peligrosos. ¿Crees que quiero ver a mi hija menor atrapada en el anzuelo de algún devorador de peces? Ariel levantó la barbilla desafiante. Tengo 18 años. Ya no soy una niña. La ira de Tritón estalló. No me hables así, jovencita. Mientras vivas bajo mi océano, obedecerás mis reglas. Ariel dio un paso adelante, desbordándose por la frustración. Pero si tan solo me escucharas. Ni una palabra más. Rugió Tritón, dándose la vuelta. Y nunca, nunca más volveré a saber de ti. ¿Está claro? A Ariel se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y se alejó nadando, desapareciendo su silueta en los lejanos pasillos del palacio. Sebastián suspiró, negando con la cabeza. Adolescentes. Creen que lo saben todo. Dales un centímetro y te superan. La expresión severa de Tritón vaciló. ¿Crees que fui demasiado duro con ella?
Sebastián dudó. Claro que no. Si Ariel fuera mi hija, le enseñaría quién manda. Nada de esas tonterías superficiales, no señor. La mantendría bajo control. Los ojos de Tritón se iluminaron al comprender. Tienes toda la razón, Sebastián. Sebastián hinchó el pecho con orgullo. Por supuesto. La sonrisa de Tritón era casi maliciosa. Ariel necesita supervisión constante. Sebastián parpadeó. Supervisión constante, espera, ¿qué? Tritón asintió. Y tú eres justo el cangrejo indicado para hacerlo. Los ojos de Sebastián se abrieron con horror. Murmurando para sí mismo, Sebastián se escabulló por un pasillo oscuro. ¿Cómo me meto en estas situaciones? Debería estar escribiendo sinfonías, no cuidando a un adolescente testarudo. De repente, vio a Ariel y Flounder escabullirse y los siguió rápidamente. Nadaron hacia una cueva oculta. El escondite de Ariel. En su interior, una enorme colección de tesoros humanos brillaba bajo la tenue luz. Platería, estatuas, jarrones, todo cuidadosamente guardado. Flounder miró a Ariel con preocupación. Ariel, ¿estás bien? Suspiró, pasando los dedos sobre una vieja caja de música. Si tan solo pudiera hacerle entender. Simplemente no veo las cosas como él. No entiendo cómo un mundo que crea cosas tan maravillosas podría ser malo. Sebastián, intentando mantenerse oculto, de repente resbaló. Crash. Ariel se giró con los ojos abiertos. Sebastián. El cangrejo gimió, desenredándose de un candelabro roto. Ariel. ¿Qué es todo esto? Ariel sonrió suavemente. Es mi colección. A Sebastián se le cayó la mandíbula. Si tu padre supiera de este lugar, lo haría. Ariel y Flounder intercambiaron una mirada nerviosa. No se lo vas a decir, ¿verdad? Sebastián se crisparon mientras caminaba frente a Ariel. Ariel, tu padre. Su voz se apagó al ver pasar una sombra sobre sus cabezas. Los tres se quedaron paralizados. Ariel alzó la mirada, con la respiración entrecortada. Sobre la entrada de la gruta, un enorme barco se deslizaba por la superficie del océano, su silueta iluminada por la luz tenue del sol poniente. El resplandor parpadeante de las linternas proyectaba reflejos dorados en el agua. Podía oír una tenue música, risas, el crujido rítmico de la madera, el chasquido de las velas al viento. Humanos. Sin dudarlo, Ariel se lanzó hacia la entrada de la cueva, con el corazón latiendo con fuerza de emoción. Ariel. Ariel, espera. ¿A dónde vas? Gritó Sebastián, corriendo tras ella. Pero la sirena ya estaba nadando hacia arriba, atraída hacia la superficie como una polilla a la llama. Desde abajo, Sebastián gimió. ¡Ay, esto es malo, esto es muy, muy malo! Arriba, Ariel irrumpió en el agua, con los ojos abiertos como platos al contemplar el majestuoso barco. Las figuras masculinas se movían por la cubierta, sus voces se oían a través de las olas. Capítulo 4. El mar y la tormenta. El cielo estalló en colores deslumbrantes mientras los fuegos artificiales iluminaban el majestuoso barco que navegaba por el océano. Risas y música inundaban el aire mientras la tripulación celebraba en cubierta. Escondida bajo las olas, Ariel miraba hacia arriba con asombro, sus grandes ojos azules reflejaban el espectáculo. Justo detrás de ella, Sebastián y Flounder nadaban frenéticamente para alcanzarla. Ariel. ¿Qué haces? Medusas saltarinas. Ariel, regresa aquí. Gritó Sebastián en un susurro, agitando las garras. Pero Ariel no escuchaba. Ya se había acercado nadando, con el corazón latiendo de emoción. Arriba, los marineros cantaban alegremente. Te contaré una historia del azul sin fondo, y eso la a estribor, Iza. Cuidado muchacho, una sirena te estará esperando. En misteriosas brazas abajo. Mientras Ariel observaba hipnotizado, una voz familiar graznó cerca. Hola, cariño. Menudo espectáculo, ¿verdad? Ariel se estremeció cuando Scuttle de repente cayó a su lado y casi aterrizó sobre su cabeza. Cállate. Te oirán. Susurró, con la mirada fija en el barco. Oh, te pillé, te pillé. Estamos siendo intrépidos. Salimos a descubrir. Declaró la gaviota con orgullo, solo para que Ariel le agarrara el pico. Volvió su atención al barco.
Sus ojos se posaron en una figura atada a un poste, con el cabello plateado brillando bajo los fuegos artificiales. Nunca había visto a un humano tan de cerca. Susurró Ariel, cautivada. Oh. Es muy guapo, ¿verdad? Scout le ladeó la cabeza, observando al corpulento y barbudo capitán que estaba cerca. No sé, me parece un poco peludo y baboso. Ariel negó con la cabeza, señalando. No, ese del pelo plateado. Pero... ¿por qué está atado? En el barco, uno de los guardias borrachos se tambaleó hacia adelante, levantando su jarra con una sonrisa burlancia. Silencio. Silencio. Es para mí un honor y un privilegio entregarle a nuestro estimado príncipe Lucian un regalo muy especial, muy caro y muy cuantioso por su exilio. La tripulación estalló en risas cuando se descubrió una enorme y llamativa estatua de Lucian. Una versión tosca y exagerada de él hecha de piedra y metal. Felicidades, oh príncipe Lucian. Se burló el guardia antes de sacar su espada y blandirla con fuerza, rompiendo la estatua en pedazos. Los marineros estallaron en risas borrachas mientras bebían cerveza a grandes tragos. Lucian, aún atado al poste, los observaba con una expresión indescifrable, pero en su interior, su mente calculaba. Justo entonces, una serie de notificaciones brillantes aparecieron ante sus ojos. Ding. Se ha activado el sistema de caja sorpresa. Introducción. Puedes adquirir objetos y habilidades de quien te proporciona la caja. La calidad de la caja sorpresa se divide en ordinaria, poco común, rara y especial. Condiciones. 1. Las cajas ciegas aparecen principalmente en personas especiales. 2. Cuanto más especial sea el personaje, mayor será el nivel de la caja. La mirada penetrante de Lucian brilló. ¿Un sistema, eh? ¿Y qué significa gente especial? Estaba a punto de analizar más a fondo las notificaciones cuando se escuchó un grito repentino. Dragón. Prepara los cañones. Como si hubiera sido convocado por las palabras del capitán, un enorme dragón surgió de debajo de las olas seguido por dos más. Tambores truenos. Susurró el capitán aterrorizado. Oh, Tritón, ten piedad de nosotros. La mirada de Lucian se dirigió a los dragones. La fascinación brillaba en sus ojos. Los dragones del tambor trueno eran enormes. Sus cuerpos anchos, similares a los de las mantarrayas, se deslizaban con facilidad sobre las olas. Sus ojos hundidos brillaban al emitir un rugido estremecedor, liberando potentes explosiones sónicas. Auge. La onda expansiva hizo volar a los marineros por la cubierta. Algunos se desplomaron, con sangre goteando de sus oídos. Incluso Lucian apretó los dientes al sentir un dolor intenso en el cráneo. El barco se inclinó violentamente mientras la lluvia comenzaba a caer y los truenos retumbaban en el cielo. Se acerca un huracán. Aseguren el aparejo. Fuego los cañones. Ladró el capitán. Bum. 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 Las explosiones iluminaron la noche mientras las balas de cañón surcaban el aire tormentoso. Los tambores truenos esquivaron con gracia, sus rugidos cada vez más furiosos. Rugido. Un dragón se retorció en el aire y desató otra explosión sónica que destruyó una sección de la cubierta. La mente de Lucian se aceleró. No atacan al azar. Están tomando represalias. El capitán forcejeó para sujetar el timón, pero una poderosa ola lo estrelló contra el mástil. El barco se estaba desgarrando. En la cubierta estallaron llamas que proyectaron un brillo misterioso contra el cielo negro. Ariel, aferrado al costado del barco, jadeó cuando un rayo impactó una vela, incendiándola al instante. El mástil en llamas crujió de forma amenazante. Lucian tiró de sus ataduras. Sus instintos le gritaban que se moviera para escapar. Pero ya era demasiado tarde. La explosión sónica de un tambor trueno impactó el mástil, haciendo volar astillas de madera. El poste se quebró y Lucian fue arrojado al océano. Lo último que vio fue al capitán, con los ojos abiertos por el horror, mientras las enormes mandíbulas de un dragón se cerraban a su alrededor. El barco estalló en una explosión de llamas negras y rojas. Ariel examinó frenéticamente los restos hasta que lo vio. Lucian se estaba hundiendo. Se lanzó hacia adelante, impulsada por su poderosa cola. Burbujas se arremolinaron a su alrededor al alcanzarlo, envolviéndolo inconsciente con sus brazos. Con una patada firme, lo arrastró hasta la superficie. La tormenta había pasado.
La luz dorada del sol se asomaba entre las nubes grises que aún persistían. Lucian yacía inmóvil en la arena mientras las olas le golpeaban las botas. Ariel se arrodilló a su lado, apartándole los mechones plateados del rostro. Skuttle revoloteó junto a ellos, mirando a Lucian con curiosidad. ¿Está muerto?, preguntó Ariel en voz baja. Skuttle ladeó la cabeza, abriendo un párpado de Lucian. Es difícil decirlo. La gaviota entonces presionó su oreja contra el pie de Lucian. No oigo ningún latido. El corazón de Ariel se encogió. Pero entonces... No, mira. Susurró aliviada. Está respirando. Ella lo miró y su voz se volvió suave, casi reverente. Es tan hermoso. Ariel rozaron la mano de Lucian mientras ella comenzó a cantar, su voz delicada pero llena de anhelo. ¿Qué daría yo por vivir donde tú estás? ¿Cuánto pagaría por estar aquí a tu lado? ¿Qué haría yo por verte sonriéndome? La luz del sol atravesó las nubes y proyectó sobre ellas rayos dorados. Los ojos de Lucian se abrieron de golpe. Por un instante, vio a una chica bañada en luz, su silueta como una visión. Y entonces algo más llamó su atención. Junto a ella flotaba un cofre del tesoro de color púrpura que brillaba débilmente. Din. Has conseguido una caja sorpresa especial. Antes de que Lucian pudiera comprenderlo completamente, su visión se volvió borrosa y la oscuridad lo reclamó una vez más. Oye, Ariel, regresa. Dijo Sebastián mientras observaba con horror cómo un grupo de hombres se acercaba desde los acantilados cercanos. A medida que los pasos se acercaban, Ariel retrocedió a regañadientes, lanzando una última mirada anhelante a Lucian antes de desaparecer bajo las olas. Mira, un niño, estoico. Una voz ronca asintió. Ya lo veo, Gobert. Capítulo 5. Berk. En lo profundo de su guarida, Úrsula se relajaba ante su caldero, cuyo misterioso resplandor se reflejaba en las paredes húmedas. Jirones de niebla encantada se arremolinaban sobre la poción burbujeante, formando la imagen de una sirena pelirroja familiar que miraba soñadoramente hacia la superficie. Una lenta sonrisa cómplice se extendió por el rostro de Úrsula. Oh, no. Ronroneó, fingiendo preocupación. No lo soporto, es demasiado fácil. La niña está enamorada de un humano. Y no de cualquier humano, sino de un príncipe. Rió entre dientes, con sus ojos dorados brillando. Un príncipe exiliado, para ser precisos. A su querido papá le encantará. Pasó sus afiladas uñas por el borde del caldero, con la mirada perdida en las sombras de su dominio. Los restos de víctimas pasadas, pobres almas desafortunadas, vacilaban en la penumbra, con sus expresiones vacías congeladas en un eterno arrepentimiento. La niña testaruda y enamoradiza del rey Tritón. Reflexionó Úrsula, dándose golpecitos en los labios con un dedo. Sería una adición encantadora a mi pequeño jardín. Mientras el brillo del caldero latía, Úrsula soltó una risa profunda y encantada. Oh, esto estaba tomando una forma preciosa. Lucian se despertó, recuperando el sentido poco a poco. Un techo de madera se cernía sobre él, desconocido, pero resistente. Un tenue aroma a sal y humo flotaba en el aire. Otro techo desconocido. Murmuró en voz baja. Un dolor sordo le palpitaba en la sien mientras se incorporaba, frotándose la cabeza. Dejó que sus recuerdos recompusieran el ataque, el rugido del dragón, el caos en el barco, la oscuridad. Sus ojos dorados se agudizaron al contemplar la pequeña y rústica habitación. Un destello de movimiento cerca de la puerta lo hizo enfocar. El instinto tomó el control. Su mirada se dirigió a un pequeño cuchillo que descansaba sobre una mesa. Con un movimiento rápido, lo agarró, ocultándose entre las sombras. La figura se acercó más. Sin dudarlo, Lucian actuó con rapidez. Un barrido certero envió al intruso tambaleándose hacia adelante, y antes de que el chico pudiera reaccionar, Lucian lo inmovilizó. ¿Quién eres? La voz de Lucian era baja y controlada. Guau. El chico que estaba debajo de él levantó las manos en señal de rendición, con la voz teñida de nerviosismo. ¿Así es como saludas al que te salvó? La mirada penetrante de Lucian se mantuvo firme mientras observaba al chico. Cuerpo delgado. Cabello castaño rojizo despeinado. Rostro pecoso.
Ojos verdes apagados, llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Me llamo Hippo. Continuó el niño, con una sonrisa incómoda. Un nombre genial, lo sé. Pero bueno, podría ser peor. Una notificación apareció ante los ojos de Lucian. Ding. Has conocido a un personaje especial, Hippo. Has obtenido una caja sorpresa especial. ¿Quieres abrirlo? Lucian parpadeó. Hippo. El reconocimiento encajó. Su mente zumbaba mientras bajaba el cuchillo y se acomodaba en la cama mientras procesaba la información. Así que eso es lo que el sistema entiende por caracteres especiales. Se refiere a personajes animados de películas de vuelta en Palacio. Los recuerdos heredados de su predecesor le habían proporcionado conocimiento sobre este mundo. Su tierra natal, las islas del sur, su proximidad a Arendelle y su hermano menor, Hans. Pero ahora, al ver a Hippo en persona, todo se volvió mucho más claro. Lucian miró a Hippo, que se frotaba el cuello y seguía observándolo con cautela. Eres bastante agresivo, ¿verdad? Murmuró Hippo, moviéndose en una silla. Bien, antes de que empiece a hacer preguntas, ¿qué tal si empiezas tú? Lucian respiró hondo. ¿Dónde estoy? Hippo hizo un gesto vago. Bueno, esto es Berk. Está a 12 días al norte de Sin Esperanza, unos grados al sur de Congelación, y justo en el meridiano de la miseria. Sonrió, abriendo la puerta. Vamos, déjame enseñarte el exterior. Lucian lo siguió, adentrándose en el fresco aire del mar. El pueblo se extendía ante él. Casas comunales de madera, robustas y bien construidas, bordeaban los acantilados. Senderos de piedra serpenteaban entre ellas, con estantes de pescado secándose al viento. Hippo abrió los brazos. Mi pueblo. En una palabra, robusto. Lucian lo observó y notó el equilibrio entre el encanto rústico y la resiliencia desgastada por la batalla. Lleva aquí 7 generaciones. Pero, como verán, todos los edificios son nuevos. Lucian arqueó una ceja. ¿El único problema? Un dragón descendió y arrebató una oveja de su corral. Tenemos plagas. Lucian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro dragón pasara rápidamente, lanzando llamas sobre el tejado. En la mayoría de los lugares hay ratones o mosquitos. Suspiró Hippo mientras un vikingo esquivaba a un dragón que se lanzaba en picado. Nosotros sí. Un dragón irrumpió rugiendo por una puerta cercana. Hippo gritó y la cerró de golpe. Dragones. El pueblo estalló en un caos organizado. Los vikingos se apresuraron a luchar y los dragones causaron estragos. Hippo se volvió hacia Lucian con una sonrisa irónica. La mayoría se iría. Nosotros no. Somos vikingos. Tenemos problemas de terquedad. Lucian observó cómo se desarrollaba la locura, sin impresionarse. Por cierto, nunca entendí tu nombre. Luciano. Nombre genial. Antes de que Lucian pudiera responder, Hippo lo agarró del brazo y lo arrastró a través de la refriega. Un groncle verde azulado atacó una cabaña, haciendo volar escombros. Hippo apenas se agachó a tiempo, tosiendo polvo. Un anciano vikingo gritó. ¿Qué haces aquí, Hippo? Otro vikingo pasó corriendo. Entra. Un tercero repitió con frustración. ¿Qué haces ahí fuera? De repente, un enorme vikingo agarró a Hippo por el cuello y lo sacó del peligro. Hippo. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Entra. Bramó estoico, el enorme jefe de Berk. Hippo hizo un gesto vago hacia Lucian. ¿Le estás dando un recorrido a nuestro invitado? La mirada penetrante de estoico se posó en Lucian. Tras un instante, gruñó. Refugiados. Después de esto, hablamos. Una notificación apareció ante los ojos de Lucian. Ding. Has conocido a un personaje especial, estoico. Has obtenido una caja ciega rara. Lucian lo ignoró por ahora. Mientras tanto, estoico agarró una carreta de madera y se la lanzó a un dragón en pleno vuelo. La fuerza bruta la derribó. ¿Cuál es la situación? Ladró estoico. Gronkles, Naders, Ciclebax. Yoar vio una pesadilla monstruosa. ¿Hay furias nocturnas? La voz de estoico era grave. Ninguno hasta ahora. Brasas ardientes le cayeron en el hombro. Las apartó sin pensarlo 2 veces. Bien.
Cerca de allí, los vikingos levantaron antorchas y las llamas atrajeron a los dragones hacia ellas. Hippo y Luciano aprovecharon el momento para colarse en la herrería. Gober, el corpulento herrero, se giró al verles entrar. «Ah. Qué amable de tu parte unirte a la fiesta. Pensé que te habían raptado». «¿Qué? Yo? Venga. Soy demasiado musculoso para su gusto. No sabrían qué hacer con todo esto». Hippo señaló dramáticamente su escuálido cuerpo. Bocón resopló. «Bueno, sí que necesitan palillos». Miró a Lucian con un breve asentimiento. «Y tú debes ser el chico que sacamos del mar». Lucian inclinó levemente la cabeza en respuesta. Apareció una notificación. «Ding. Has conocido a un personaje especial, Gober. Has obtenido una caja ciega poco común». Lucian suspiró. Ese sistema sí que era persistente. Hippo se inclinó hacia Lucian de nuevo y susurró. El cabeza hueca con actitud y manos intercambiables. Ese es Bocón. He sido su aprendiz desde pequeño. Bueno, más pequeño. Mientras tanto, en la atalaya. Stoico se encontraba en el punto más alto, observando cómo se desarrollaba la batalla abajo. Nos movemos hacia las defensas inferiores. Contraatacaremos con las catapultas. Ordenó. Como para desafiar su orden, un dragón descendió y prendió fuego a otra casa. Hippo señaló la destrucción. ¿Ves? Un pueblo viejo, muchísimas casas nuevas. Asomándose a la ventana de la herrería, Hippo intentó ver mejor la pelea, pero Bocón lo atrajo hacia adentro. Vamos. Déjame salir, por favor. Necesito dejar mi huella. Suplicó Hippo. Has dejado muchas marcas. Todas en el sitio equivocado. Replicó Bocón. Por favor, 2 minutos. Mataré a un dragón. Mi vida mejorará muchísimo. Quizás incluso consiga una cita. No puedes levantar un martillo, ni blandir un hacha, ni siquiera puedes lanzar una de estas. Bocón levantó una boleadora. Como para demostrarlo, un vikingo se la arrebató de las manos y la usó con destreza para derribar a un dragón. Vale, pero esto me va a desorientar. Dijo Hippo, dándole una palmadita a un artilugio de madera que tenía a su lado. La máquina zumbó y falló, lanzando una bola directamente a un vikingo desprevenido que estaba en el fondo. «Arrug», gritó el vikingo. Gober negó con la cabeza. «¿Ves? De esto mismo es de lo que estoy hablando. Problema leve de calibración». Hippo empezó. «No, Hippo. Si alguna vez quieres salir a luchar contra dragones, tienes que parar con todo esto», dijo Bocón, señalándolo. «Pero acabas de señalarme por completo». «Sí. Eso es. Dejen de ser todos ustedes». Hippo gimió. «Oh, sí», dijo Gober, cruzándose de brazos. «Señor, está jugando un juego peligroso. Mantener esta crudeza vikinga contenida tendrá consecuencias. Me arriesgaré. Espada. Afila. Ahora». Hippo suspiró, volviéndose a regañadientes hacia la forja. «Algún día iré. Porque matar un dragón lo es todo aquí». Mientras tanto, Lucian observaba el caos afuera mientras los dragones causaban estragos. Los Naggers atacaban ovejas, los Gronkles robaban estantes de pescado y un Zipleback incendiaba una casa, reduciéndola a escombros. Un operador de catapulta gritó. Encontraron la oveja. «Concentren el fuego sobre la ribera inferior», ordenó Stoico. «Ah, esa es la pesadilla monstruosa», explicó Hippo. «Solo los mejores vikingos van tras ellas. Tienen la horrible costumbre de prenderse fuego». A modo de ejemplo, una pesadilla monstruosa trepó por una catapulta, envuelta en llamas. Hippo observaba el caos mientras le explicaba a Lucian. «Pero el premio final es el dragón que nadie ha visto jamás. Lo llamamos». Un silbido agudo resonó en el cielo. «Furia nocturna. Al final», gritó un vikingo. Desde arriba, una explosión destrozó una catapulta. Hippo sonrió con sorna. «Esta cosa nunca roba comida, nunca se deja ver y nunca falla. Nadie ha matado jamás a un furia nocturna. Por eso voy a ser el primero». Bocón ajustó su hacha con un movimiento experto, con expresión firme al volverse hacia Hippo. «Cuida el fuerte, Hippo. Me necesitan ahí fuera». Luego miró a Lucian, arqueando una ceja.
¿Y tú, muchacho? ¿Te animas a unirte a la diversión? Lucian se encogió de hombros con indiferencia. Quizás más tarde. Bocón asintió antes de girarse hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, dudó, mirando fijamente a Hippo. Quédate. Ahí. Su voz no dejaba lugar a réplicas. Ya sabes a qué me refiero. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.